Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a la sección del programa de hoy de Colombia, Espacio, Tiempo y Diferencia. Nosotros somos Valeria Villera, Nicolás Madriñán, Stephanie Figueredo y quien les habla Gabriela Ortiz. Y hoy el eje temático del podcast es la memoria de la violencia. Y queremos contarles qué similitudes y diferencias evidenciamos en las fuentes que hoy venimos a contarles en torno a las experiencias y perspectivas de los distintos actores sociales involucrados. Esto con el fin de que conozcan ustedes, los estudiantes principalmente a los que tenemos dirigido nuestro podcast, la importancia de que conozcamos la historia de nuestro país para así no repetirla. Porque a pesar de que en su mayoría somos nosotros personas que vivimos en la zona urbana, este contexto del conflicto armado sucede casi siempre en la zona rural. Pero es importante que, como todos somos parte de un país, contribuyamos a sí mismo al desenlace de su historia. Entonces los dejo con mi compañera Stephanie Figueredo, que empezará contándoles la primera fuente. Esperamos les guste mucho y lo disfruten. Pero antes de pasar a las fuentes, queremos decirle hoy a todos los estudiantes que escuchan nuestro podcast que con la ayuda de estas fuentes lo que buscamos es exponer cómo el conflicto armado está conformado por una diversidad de perspectivas que a lo largo de la historia han sido influenciadas por el contexto social, económico y por supuesto político. Y claro que como colombianos es necesario reconocer que todos hemos vivido el conflicto armado de distintas maneras. Por eso las personas pueden caer en el error de no entender realmente la magnitud del impacto que tuvo en la vida de miles de ciudadanos o incluso llegan a restarle importancia. Como grupo creemos que esto no debería ocurrir, pues todos deberíamos informarnos y preocuparnos por esta y muchas otras problemáticas que afectan el curso en el cual se dirige nuestro país. Y es que si bien es cierto que a algunas personas les afecta más que otras, es ahí donde debemos ser solidarios y darle el valor. Pues como dice la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si seguimos en el camino de la apatía y el desinterés, no tendremos ni paz, ni perdón, ni justicia, ni reconciliación, que son pilares fundamentales para nuestra sociedad. Siguiendo así el orden de mis compañeros, hoy les vengo a comentar un poco sobre mi fuente, la cual trata sobre que las mujeres son una de las principales víctimas del conflicto armado. Esta es de la lectura del grupo de memoria histórica que se llama Las cuidadoras, las protectoras, las aglutinadoras. Las mujeres representan otro de los grupos más afectados por el conflicto armado. Los hechos de violencia han dejado huellas profundas y diferenciales en sus cuerpos y en sus psiquis. Han cambiado totalmente su cotidianidad porque les arrebataron la posibilidad de decidir sobre el curso de sus vidas. Además, son obligadas a cambiar de roles, oficios y actividades. El impacto de la guerra sobre las mujeres está especialmente marcado por su rol tradicional asignado al cuidado. Las mujeres, por lo general, son las encargadas de la crianza de los hijos e hijas y también del funcionamiento de su hogar, ya que muchas de estas mujeres se dedican solo al cuidado de sus hijos. Cuando asesinan a sus esposos o al hombre que sostiene el hogar, deben empezar a hacer cosas que antes no sabían. En este texto hay varios testimonios de mujeres que narran las pensadas y dispendiosas jornadas de trámites, averiguaciones y papeleos que tuvieron que hacer para acreditar su situación de víctimas. Además, algunas tuvieron que enfrentarse a procesos judiciales sin ni siquiera saber leer o escribir. Por otra parte, muchas de esas mujeres tuvieron que desplazarse a lugares urbanos de gran pobreza donde debían reconstruir sus vidas. A continuación leeré uno de los testimonios que dijo una de las mujeres por la situación que pasó. Y dice así: salí con mis 7 hijos y cargaba otro en la barriga. A mi esposo lo mataron delante de nosotros. Salí sin mi esposo, sin tierra, sin ropa, sin dinero, sin nada. Sola con la cantidad de niños. Llegué a Montería a buscar cómo mantener a estos niños. No podía dejarlos morir de hambre. No había tiempo para la tristeza, no había tiempo para nada. Tenía que buscar dónde dormir, qué hacer para darles un pan y una agua panela a los niños. Otro de los casos es cuando las mujeres son las víctimas directas del conflicto, es decir, cuando son asesinadas. Esto deja un gran impacto en sus familias, en especial en sus hijos, ya que ellos deben quedarse con sus familiares o amistades y deben ser
separados por lo general, y esto genera una ruptura de los vínculos con sus hermanos, hermanas y demás parientes, y además tienen que cargar con el dolor de haber perdido a su madre. Otra de las afectaciones que tienen las mujeres con el conflicto armado es que son violadas y torturadas, lo cual deja un trauma de por vida, ya que les hacen cosas que son inhumanas. Por otra parte, los daños físicos son mayores en las niñas más pequeñas, ya que su cuerpo es más frágil y esto genera un cambio forzoso en su cuerpo y en su desarrollo, dejando así lesiones físicas que hieren también el alma y que dejan sensaciones y emociones negativas como asco, repugnación, culpa, lo cual destruye la propia dignidad de la víctima y también del valor como ser humano. A continuación contaré otro de los testimonios que habla sobre esto. Y dice así: llegaron un grupo de hombres, golpearon a mi hija, a mí me encerraron en un cuarto y 4 de ellos me violaron. Uno de ellos se me arrodilló sobre el pecho hasta que me hiciera vomitar de sangre por la boca. 3 días después regresaron, me llevaron al monte, me colocaron cargas eléctricas, me mordían y nuevamente fui violada por ellos. Con los 2 testimonios anteriormente dichos, se puede ver cómo es el sufrimiento de estas mujeres causado por culpa del conflicto armado. Bueno, Estefanía, muchas gracias por contarnos a todos nosotros y a los oyentes sobre esta fuente de las mujeres como principales víctimas del conflicto armado. Y siguiendo el orden de nuestro podcast, entonces, queridos oyentes, ahora les vamos a contar sobre el documental Las caras del horror, falsos positivos, que básicamente es un movimiento o nos cuenta sobre las madres de Soacha, que en términos generales son un grupo de mujeres colombianas que pueden ser madres, esposas, hermanas de jóvenes asesinados por el ejército, que los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate, que también los conocemos hoy en día como los falsos positivos. Y a su vez estas madres están buscando que se haga justicia por sus hijos. Pereira dice: las madres de Soacha no se resignan y continúan buscando verdad y justicia. Y justicia, reparación, lo cual es una condición indispensable para construir un proceso de paz. Acá dice: no más falsos positivos. Si quieres la paz, lucha por la justicia. Acá en esta partecita de arriba dice: paga el bien con el bien, pero el mal con justicia. Básicamente y resumiendo, como sabemos, el conflicto en Colombia tiene unos antecedentes históricos y unos actores que vienen desde unos capítulos de la historia de hace más de 60 años, que este conflicto armado está marcado por la desigualdad en la repartición de la tierra, la falta de espacios, la participación política, que dieron como resultado precisamente este uso de la violencia y la lucha armada por parte tanto del pueblo como del Estado, como método para reforzar esa presencia de nuevos actores políticos y armados que estaban pues entrando en un contexto revolucionario y que transformaron de cierta forma el conflicto en su razón de ser. Y por ejemplo, esos métodos de subsistencia como los falsos positivos han pues transformado, como hemos visto, el conflicto armado. Y básicamente desde esta fuente queremos resaltar la importancia que juegan los medios de comunicación a la hora de difundir la realidad del país. Y esto es porque ellos nos presentan los hechos, y en la manera en cómo ellos presentan los hechos puede ser decisivo para conocer la información de manera neutra o por el contrario que la conozcamos de una manera tergiversada. Y por esto hoy queremos contarles a ustedes oyentes que es necesario que como colombianos exijamos una transmisión adecuada a la población de lo que realmente sucede en nuestro país, puesto que a pesar de que nosotros en realidad a la mayoría de nosotros no nos afecte directamente
el conflicto armado y en este caso específicamente los falsos positivos, que no nos toque a nosotros vivir esta realidad, tenemos que entender la magnitud del problema y no restarle importancia a las distintas problemáticas que el país ha atravesado o que atraviesa, porque precisamente si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla y somos nosotros quien vamos a formar y a contribuir el desenlace de la historia de nuestro país y somos todos parte de este mismo país. No, los medios no hicieron el trabajo. Entre otras cosas no hicieron el trabajo porque los directores de los medios consideran que este tipo de muchachos son lo que llaman socialmente desechables. Entonces, el medio de comunicación se preocupa mucho más por la muerte del muchacho de la Universidad de los Andes que por la muerte de 1.300 muchachos a lo largo y ancho del país. Y es que si bien hemos conocido dos perspectivas mencionadas por mis compañeras, en la fuente Somos Más que 11, pudimos observar que las verdades provenientes del conflicto armado generalmente no son absolutas, por lo que para entender a fondo los sucesos hay que contemplar diversas perspectivas. Por ejemplo, los testimonios en un documental del Centro Nacional de Memoria Histórica difieren sustancialmente de las vivencias y la recolección de los hechos de allegados a las víctimas. Con esto en mente podemos observar dos fuentes confiables que se contradicen. Es pertinente entonces entender y comparar la información para de esta forma lograr una apreciación adecuada de los hechos. Para esto analizaré Somos Más que 11, un documental hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica que busca brindar una caudalada y completa recolección del trágico suceso del secuestro de los diputados del Valle en el año 2002. Dentro de esta fuente encontramos una narración completa de los hechos y entrevistas tanto a los familiares de las víctimas como a los victimarios mismos. Este documental se presenta como un ejemplo de reconciliación y perdón. Sin embargo, al observarlo se genera la pregunta: ¿está este libre de sesgos? Esto podría ser ampliamente debatido, ya que sin duda alguna el documental nos muestra cómo las víctimas y los victimarios entablan conversaciones y discuten a raíz de los trágicos hechos. Sin embargo, esto puede no ser la verdad absoluta, debido a que incluso con el conflicto presuntamente terminado en 2016, en el año 2021, Angélica Giraldo, hermana de uno de los diputados asesinados, expresó en una entrevista con El Tiempo que los comandantes de las FARC con curules en el Congreso deberían renunciar a ellas y ser juzgados por la justicia por sus crímenes de lesa humanidad. Adicionalmente, en el documental se indica que los diputados fallecieron tras 5 años de secuestro por medio de un fuego cruzado entre los guerrilleros y el ejército, dejando atrás solo un milagroso sobreviviente. Sin embargo, según Ana María Serna, quien fue una longeva amiga del diputado Francisco Giraldo, expresa que esto no es cierto, ya que debido a los acercamientos y el progreso que llevaba el ejército para rescatar a los diputados, los integrantes de las FARC optaron por asesinarlos a sangre fría, ya que era preferible su muerte a su rescate. Con esto en mente, podemos observar nuevamente que en este conflicto armado las verdades nunca son absolutas. Y a la vez nos hace preguntarnos, ¿fueron suficientes las reparaciones del Acuerdo de Paz de 2016? ¿O la incertidumbre aún acecha y constriñe a las víctimas, quienes aún se preguntan qué pasó con sus allegados y si su sufrimiento fue realmente justificado? Para ir concluyendo la idea de Nicolás, en el conflicto siempre van a existir diversos ideales que motivan las acciones. Generalmente, al identificarnos con cierta postura, esto puede causar que percibamos la contraparte con negligencia. Y específicamente en la fuente de las Delicias del Infierno, 288 días en el poder de las FARC, podemos leer acerca de un enfrentamiento desde la perspectiva del ejército. Y me parece que la manera tan orgánica en la que es narrada nos permite interiorizar sus vivencias, sus motivaciones y asimismo nos hace dimensionar la cantidad de posturas y testimonios de aquellos actores que se vieron involucrados directa o indirectamente en el conflicto armado.
Estás escuchando Uniandes Radio, de Bogotá para Colombia y el mundo. El programa que recorre la memoria de la violencia en Colombia. Aquí buscamos la oportunidad de viajar con los oídos y acercarnos a aquellas historias que se filtrarán desde todos los rincones del país. Los invitamos a participar con sus comentarios, opiniones, preguntas. Muchas gracias a todos los oyentes por estar una vez más con nosotros y que tengan un excelente día.